En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de Quevedo, en concreto con un soneto de Quevedo, en el que se exponen una serie de ideas y conceptos muy actuales, muy de nuestro tiempo, en cierta manera de todos los tiempos, pero sobre todo son muy propios de tiempos de crisis como la actual, que tiene que ver con temática política. Es un tipo de poesía política en la que Quevedo enfrenta el poder del pueblo al poder del gobernante. Se trata de un soneto, como vamos a ver, que dentro de este contexto de la poesía política de Quevedo pone el dedo en la llaga de la relación que mantienen entre sí los gobernantes, sus asesores y el pueblo gobernado, el demos. La figura del gobernante aparece identificada con frecuencia en muchos de estos sonetos de Quevedo con la figura de un tirano, porque Quevedo habla del gobernante en la mayor parte de los casos, cuando el gobernante, mal asesorado por sus validos, validos con V, no validos con B, no estamos hablando de un gobernante que emita validos con B como las ovejas. No, Quevedo se refiere a gobernantes que, aconsejados, bien o mal aconsejados por sus validos con V, como podría ser el caso del conde duque de Olivares frente a Felipe IV, pues estos validos pueden aconsejar bien o pueden aconsejar mal al rey. Esta relación entre, insisto, el consejero, el gobernante y el pueblo da lugar a diferentes opciones y posibilidades de convivencia. En la serie de sonetos de Quevedo, donde la figura del tirano aparece en la encrucijada de una serie de críticas, nos encontramos con una gran cantidad de parénesis, de advertencias, de contenido doctrinal, moralizante, que tratan de hacer que tanto quien gobierna como quien asesora al que gobierna, como el pueblo que sufre las consecuencias del buen gobierno o del mal gobierno, del desgobierno o de una república organizada, gestionada por un monarca que racionalmente sabe administrar los bienes de la república en beneficio de todos, es el tema fundamental de este tipo de literatura. Como vamos a ver en este soneto, que vamos a leer inmediatamente y en cuyos ejemplos básicos nos centraremos y nos explayaremos todo lo que el contexto actual permita, el objetivo clave es convencer, persuadir, exhortar a los seres humanos en los diferentes estamentos en los que políticamente se administra el poder y se sufre el poder, insisto, a exhortarlos, inducirlos a un comportamiento que resulte benéfico para todos, en tanto que la convivencia sea posible. Es decir, que podría afirmarse que la poesía de Quevedo no es democrática en el sentido del siglo XXI, pero sí es democrática en tanto que no se tolera el gobierno de un monarca, de un gobernante, que vaya en contra de la razón natural de los súbditos, objetivada en algún tipo de razón política, tal como se fundamenta en las leyes o en los ordenamientos jurídicos de los estados. Naturalmente la convivencia nunca es fácil y no es posible ejercerla sin violencia. De hecho, la política de nuestro tiempo y de cualquier época anterior es siempre la administración del poder, es decir, la organización de la libertad. En el marco de un Estado, si hay Estado, en el marco de un feudo, si no hay Estado, o en el marco de una sociedad globalizada, donde el poder de los Estados queda disuelto en una especie de gobierno internacional francamente indefinido, cuyas normas, en cierta manera, solo existen allí donde se trata de dañar o de incomodar a quien las cumple. Es decir, cuando las normas solo sirven para perjudicar a quien las cumple, naturalmente eximen de las consecuencias de su incumplimiento a quienes no las observan ni les prestan atención. Los planteamientos que va a hacer Quevedo en este soneto que vamos a leer inmediatamente verán que pueden ser muy actuales, incluso en los términos en los que el propio Quevedo los plantea hace siglos ya, hace casi 4 siglos, podríamos decir, sin exagerar en absoluto, y vamos camino de medio milenio, ¿no? Y las aportaciones de Quevedo en este punto, desde el punto de vista de lo que es su política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás, por así decirlo, parafraseando su título, o en la virtud militante, es decir, la actualidad de Quevedo
desde el punto de vista de sus ideas políticas, de sus aportaciones políticas, son impresionantes. No conviene confundir la política con la ideología. La ideología no es más que la organización emocional de la ignorancia colectiva, organizada en grupos, organizada en la fragmentación de masas cuyos fragmentos se enfrentan entre sí mutuamente. La política es otra cuestión. La política es la organización de la libertad, es la administración del poder que se ejerce a través de las diferentes capas o estructuras que constituyen un Estado, si hay Estado, o un feudo, si hay feudo, o un gobierno global, si es que no hay Estados, y las leyes globales se difunden, como hemos dicho, se desvertebran en una especie de regiones terrestres gobernadas pues, por no se sabe exactamente muy bien qué. Vamos al soneto de Quevedo. En este soneto de Quevedo, que se titula Privilegios de la virtud y temores del poder violento, nótese que hay dos elementos que ya están en perfecta contradicción y enfrentamiento dialéctico. Los privilegios de la virtud. Normalmente cuando en nuestros tiempos, en nuestros días, oímos la palabra virtud, solemos identificar este término como un contenido propio del pasado, propio de otra época. Pero si hubiéramos de actualizar la semántica de este término, diríamos que hoy la virtud es lo que los antiguos consideraban indudablemente como la razón o la fuerza de la razón. Ser virtuoso no quiere decir simplemente cumplir con un código ético en todas las circunstancias. Ser virtuoso implica sobre todo tener fuerza para imponer un determinado criterio racional, que solo se puede imponer con la fuerza y que es mejor que otros criterios que al lado de este, el más racional de todos, a los demás los sitúa en una segunda posición o en una tercera posición, o en una última posición incluso. Ser virtuoso es tener fuerza suficiente para imponer un criterio racional frente a otros criterios que son menos racionales. Esto es ser esencialmente virtuoso. No consiste en repetir un catecismo o en cumplir sin más una ley moral, sino en hacerla valer, y con frecuencia, en hacerla valer por la fuerza. De ahí que incluso determinados estados se consideren más virtuosos que otros estados, porque imponen naturalmente por la fuerza unas formas de conducta, unas formas de comportamiento que se consideran más racionales que otras. Naturalmente, solo al enfrentarse con la realidad, que es el juez que decide qué es lo más racional y qué es lo más irracional, qué es lo más razonable y qué es lo menos razonable, solamente en esa prueba ante la realidad triunfan evidentemente los que son más razonables. De hecho, es más razonable una convivencia pacífica que una convivencia violenta, porque es más razonable preservar la vida de los seres humanos que exterminar la vida de los seres humanos, conforme a unos criterios que evidentemente, bueno, si hay que explicar por qué es más lógico preservar la vida de los seres humanos que acabar con ellos, entonces tenemos un problema grave, tenemos un problema muy serio, ¿no? Quiero decir que cuando hablamos de virtud, hablamos de una fuerza que induce al ser humano a imponer sus criterios racionales frente a otros criterios. Naturalmente el resto de los seres humanos consideran que sus criterios son los mejores, aunque no sean racionales, pero claro, cuando no se sabe muy bien qué es la razón, cuando no se sabe muy bien qué criterio de racionalismo se tiene y se utiliza, pues podemos considerar que lo que nosotros proponemos, por el hecho de proponerlo un yo, un ego, tiene tanto valor como lo que propone otro ego, y no es así. Es decir, el principio de isovalencia de los valores no lo dan las personas, sino que lo dan los argumentos razonados de cada una de las personas, evidentemente. Evidentemente lo digo yo, porque no todo el mundo comparte estas evidencias. Quiere decirse con esto que cuando se habla de los privilegios de la virtud, en términos de Quevedo, se habla esencialmente del valor que tiene la fuerza personal capaz de imponer un argumento racional frente a otros argumentos que no son tan racionales o que directamente son menos racionales. Y frente a estos privilegios de la fuerza de la razón, en definitiva la virtud es la fuerza de la razón, están los temores del poder violento. El poder violento es básicamente el poder, y aquí se identifica por parte de Quevedo el poder violento con el poder de la barbarie, con el poder de la ignorancia violenta, porque lo que se opone a la razón es básicamente la ignorancia.
Pero si la ignorancia se opone pacíficamente a la razón, aquí no hay ningún problema. El problema surge cuando la ignorancia se enfrenta a la razón humana en términos violentos, y cuando esa violencia se ejerce sobre todo desde el Estado, es decir, desde el poder político. Porque cuando la barbarie toma el poder político, la razón humana se encuentra históricamente en las posiciones más vulnerables de todo su desarrollo. Es decir, que cuando cae Roma, no se produce simplemente el cambio de un sistema político por otro, que es desde luego que se produce, simplemente se desvanece todo un Estado y en su lugar surgen tribus y feudos gestionados por una creencia como es la cristiana y por una institución como es la Iglesia cristiana, que luego se escindirá en católica, protestante y muchas otras sectas. Pero cuando Quevedo habla de los temores del poder violento, habla del temor ante la barbarie, del temor ante la monstruosidad, ante la agresión violenta que pueda ejercerse incluso desde instituciones políticas poderosas y que puedan eclipsar y exterminar las facultades del racionalismo humano. Es decir, este soneto que vamos a leer y a exponer, lo que plantea es un enfrentamiento dialéctico entre civilización y barbarie, que si ustedes se fijan, toda la historia de la humanidad no es más que un pulso entre la civilización y la barbarie. A veces un pulso entre diferentes conceptos de civilización, pero no con frecuencia entre diferentes conceptos de barbarie, porque es muy difícil distinguir entre géneros de barbarie, puesto que todos son el mismo, básicamente. La barbarie es idéntica prácticamente en todos los momentos de la historia, la civilización no. Naturalmente hay civilizaciones que tienen componentes bárbaros, como la nuestra, sin ir más lejos, que acepta nostalgias de la barbarie y que las elogia y que las idolatra incluso. Sin ir más lejos como la nuestra, porque en nuestra sociedad hoy los bárbaros no son los extranjeros, los bárbaros somos nosotros. La barbarie es básicamente un germen endogámico en estos momentos, mucho más que un germen exogámico, como podría ocurrir, por ejemplo, en las fronteras de Roma en el siglo IV, en el siglo V de nuestra era. Pero, insisto, los privilegios de la virtud y temores del poder violento remiten básicamente a esta dialéctica, a este enfrentamiento perenne en la historia del ser humano entre la civilización y la barbarie. La civilización como un sistema racional de convivencia, mejor o peor, más o menos discutible, pero que de ningún modo se puede comparar a la barbarie, que es el ejercicio de la ignorancia violenta. Y en estos momentos, en el siglo XXI, el ser humano se enfrenta domésticamente, cotidianamente, a una lucha inevitable con la barbarie, que forma parte de nuestra vida cotidiana en todos aquellos actos prácticamente que hacemos desde que salimos de casa o a veces incluso sin salir de casa. Y por supuesto desde el momento en el que nos conectamos a Internet, donde la barbarie y la ignorancia violenta adquiere un poder de difusión, de institucionalización y de exigencia de respeto que es absolutamente incompatible con el racionalismo humano. Es decir, la tolerancia de la barbarie es incompatible con el racionalismo humano. Otra cuestión es que esa barbarie tome posiciones de poder político y tiranice la razón humana en un contexto que el propio Quevedo va a denunciar en muchos de estos sonetos, insisto, hace ya 400 o 500 años, porque, camino de ello, porque en realidad la lucha constante que el ser humano, en nombre de la civilización, equivocada o desacertada, pero en nombre de un criterio de civilización, enfrenta a un criterio de barbarie, es constante y es permanente. Es decir, o formamos parte de la civilización o formamos parte de la barbarie. Pero no caben medias tintas en este contexto. No caben medias tintas, porque una dosis excesiva de barbarie nos convierte en bárbaros. Dejamos de ser personas civilizadas aunque tengamos todo lo instrumental heredado de una civilización. Como he dicho en más de una ocasión, estamos en uno de esos momentos de la historia en los que las generaciones más recientes no saben qué hacer con el trabajo que han recibido de las generaciones inmediatamente anteriores. Las generaciones más recientes, las generaciones del siglo XXI, con excepciones contadísimas, no saben qué hacer con las exigencias que han recibido de las generaciones anteriores. Los hijos no saben qué hacer con la herencia que han recibido de sus padres. En muchos aspectos les queda grande, porque la formación que han adquirido está muy por debajo de las exigencias que la realidad les va a requerir en el día a día para su supervivencia. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es
la barbarie, las patologías psíquicas, las enfermedades mentales, las huidas hacia un futuro donde lo único que nos espera es el abismo, es el precipicio, es el fracaso. Es decir, el fracaso no requiere ninguna preparación específica, más bien es la ausencia de toda preparación. Privilegios de la virtud y temores del poder violento. Vamos a leer este soneto de Quevedo y después iremos verso a verso analizando algunas de sus ideas principales que ya he anunciado en la introducción general. Desembaraza Júpiter la mano, derrámanse las nubes sobre el suelo, Euro se lleva el sol y borra el cielo, y en noche y en invierno ciega el llano. Tiembla escondido en torres el tirano, y es su guarda, su muro y su recelo, y erizado temor le cuajan hielo, cuando el rayo da música al villano. Oh serena virtud, el que valiente y animoso te sigue en la mudanza, el desdén y el halago de la gente, se pone más allá de donde alcanza, en vengativa luz, la saña ardiente, y no del miedo pende, y la esperanza. Una primera lectura de cualquier poema nos deja habitualmente en las mismas condiciones en que estábamos antes de haberlo leído, es decir, un poema debe leerse varias veces, debe leerse con tranquilidad, debe leerse con mucha objetividad, con muy poco sentimiento. Los sentimientos es algo que debe quedar siempre a las puertas de las salas de arte. El arte debe interpretarse con la inteligencia. El sentimiento brota por sí mismo, no es necesario invocarlo. Es más bien algo que conviene controlar, que conviene domesticar para que los sentimientos no eclipsen, no obnubilen la inteligencia, sino que más bien deben estar ahí para sazonar las capacidades de pensamiento, no para atrofiarlas. Hay gente que por mucho sentir acaba atrofiando todo lo que puede pensar y llega un momento en que no es capaz de explicar lo que siente, incurriendo en alexitimia, es decir, la incapacidad para explicar verbalmente sus propios sentimientos. Y la alexitimia es uno de los síntomas de determinadas enfermedades mentales. Entonces, mucho cuidado con sentir demasiado, porque el exceso de sentimientos no equivale a un desarrollo del pensamiento, pero eso es una cuestión de cada cual. El poema se va a distinguir claramente por dos mitades estróficas muy bien señaladas, los dos cuartetos iniciales y los dos tercetos finales. Un soneto es una composición de 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos, habitualmente en versos endecasílabos, sobre todo lo que es el soneto clásico. Si nosotros analizamos este soneto y lo leemos varias veces, observamos que los 2 primeros cuartetos presentan lo que se llama una exposición, una expolitio, una demostración incluso objetivada en una pequeña fábula o narración. Júpiter desembaraza la mano, libera la mano, mueve la mano, dice, desembaraza Júpiter la mano, en hiperbatón, encabezado por el verbo. Digamos que solo con el movimiento de la mano Júpiter puede derramar las nubes sobre el suelo, es decir, puede ocasionar una tempestad. Tiene un sentido metonímico, derrámanse las nubes sobre el suelo. Evidentemente puede llover, o puede tronar, o puede haber una auténtica galerna en el mar, una tormenta sobre la tierra y sobre los mares. Los versos tercero y cuarto del primer cuarteto subrayan una descripción semejante, una situación semejante. Euro se lleva el sol y borra el cielo, y en noche y en invierno ciega el llano. El euro no es la moneda de la Unión Europea en los tiempos en los que escribe Quevedo. Euro, en los tiempos que escribe Quevedo, es una divinidad griega que controla, por así decir, el clima, controla el clima. Es una de las divinidades relativas a los vientos. Iconográficamente se representa con una especie de tinaja o de recipiente que está derramando agua, que derrama agua, y que de esta manera remite al control de las lluvias, que afecta pues, a las cosechas, al cultivo de los campos. Es también una deidad que remite a los vientos del este, vientos húmedos, vientos cálidos, pero que no siempre son vientos muy pacíficos, son vientos que pueden desencadenar tempestades y que pueden causar graves destrozos, pueden ser incluso sinónimo de destrucción. El euro puede ser
un signo terrible de destrucción en la mitología clásica. No estamos hablando de finanzas. El euro puede ser un símbolo de asolamiento de determinados países y territorios. No hablamos de finanzas, hablamos de la mitología clásica, porque el euro, en los términos de Quevedo, remite, como digo, a una divinidad, a una deidad que tiene poder climáticamente hablando destructivo. De hecho, se dice, euro se lleva el sol y borra el cielo, y en noche y en invierno ciega el llano. Es decir, que puede provocar repentinamente la noche, el invierno, la destrucción, es cegador, puede apagar de un soplo el sol, podríamos decir, como popularmente se ha dicho en alguna canción. Borrar el cielo, como borrar el horizonte, ¿no? Es decir, tanto Júpiter moviendo la mano como Euro simplemente ejerciendo su poder pueden provocar destrucciones terribles. Así se estrena el soneto, es decir, desencadenando tempestades, o más bien anunciando el desencadenamiento de tempestades, casi como una apagoresis, que comienza con la apódosis de una condicional. Por ejemplo, si te portas mal, sufrirás castigos. Si comes del árbol de la ciencia, del bien y del mal, morirás. Eso es una apagoresis, donde la condición es una prótesis, o una prótesis, mejor dicho. La prótesis sería una adición, pues, de un sonido inicial en una palabra, como a radio por radio, a juego con prótesis, epéntesis y paradoje. Pero la prótesis de una de estas oraciones condicionales que precede a la apódosis y que expresa la condición, en este contexto del poema remite al hecho de que el poema se inicia con una consecuencia. Es decir, si alguien se excede en su forma de comportamiento, puede desencadenar tempestades, es decir, puede dar lugar a problemas. Que estas tempestades las desencadene Zeus simplemente con un movimiento de la mano, desembaraza Júpiter la mano y derrámanse las nubes en el suelo, Euro se lleva el sol y borra el cielo, etcétera, etcétera, que en un segundo se pueda ocasionar una catástrofe por algo que hayas hecho mal, es la consecuencia del mal que hayas podido haber hecho. El soneto comienza anunciando un desenlace fatal que puede estar provocado ¿por qué? Pues por la razón siguiente, y ahora ya nos sitúa en un contexto más expresivo dentro del relato de la fábula o narración, de la narratio con la que se estrena el soneto. Y dice, tiembla escondido en torres el tirano. Claro, cuando truena, porque Santa Bárbara provoca el trueno, pues la gente se acuerda de Santa Bárbara, ¿no? Solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, claro, cuando truena, tiembla escondido en torres el tirano. Cuando el pueblo se subleva, cuando el pueblo se enfrenta a la tiranía, se enfrenta al gobernante porque el gobernante ha actuado mal, según el pueblo, pues tiembla escondido en torres el tirano. Su torre de marfil es su propia cárcel, por así decirlo. Y es su guarda, su muro y su recelo. Es decir, que los guardaespaldas del tirano pues se limitan al perímetro donde reside. No hace falta pensar en Stalin, que vivía protegido por una especie de guardia pretoriana permanente, su muro y su recelo. Es su guarda, su muro y su recelo, es decir, desconfía hasta de su propia sombra, no puede tener confianza absolutamente en nadie y vive absolutamente replegado sobre sí mismo. Tiembla escondido en torres el tirano y es su guarda, su muro y su recelo. ¿Cuándo? Cuando truena, cuando desembaraza Júpiter la mano, cuando Euro se lleva el sol y borra el cielo y convierte el mundo en una noche, en un invierno, y ciega absolutamente la tierra entera. No es que el tirano se comporte como Zeus o como Euro, no, sino que contra el tirano el pueblo se puede comportar con la violencia de Zeus, de Júpiter, de Euro, etcétera, etcétera. Con la violencia climática. Aquí se apela a figuras de la naturaleza porque se considera que los desastres naturales, las agresiones naturales, no tienen posibilidad de ser apenas contrarrestadas, es decir, no se puede evitar un terremoto. Se pueden prevenir los daños de un terremoto huyendo de la zona, pero no se puede evitar un terremoto o un maremoto, últimamente llamado tsunami también. Hasta aquí, digamos, la presentación, que es una auténtica demonstratio, es decir, es una auténtica exhibición de hechos, es una auténtica hipotiposis, es decir, es una descripción sintética y muy intensa de unos hechos que causan o pueden causar
temor o intimidación, un desastre natural que acabe con todos nosotros, un diluvio universal, una cosa por el estilo, ¿no? Desembaraza Júpiter la mano. No estamos hablando de un chaparrón, o de una llovizna, o de un orpín. Estamos hablando de una catástrofe climática provocada por la ira de una divinidad como consecuencia de un mal comportamiento de un gobernante y que se manifiesta en la rebelión popular, en el destronamiento, etc. O simplemente en un magnicidio, ¿no? El tiranicidio está permitido cuando el monarca, el rey, el gobernante, se convierte en un tirano, bien porque esté mal asesorado por su valido o consejero, etcétera, etcétera. De hecho, Quevedo, en la poesía política, distingue dos tipos de validos. Validos, insisto, con V, no con B. No estamos hablando del sonido que emiten las ovejas, sino de las formas de gobierno de un magnate, de un monarca, de un rey, de un magnate de la política. De tal forma que distingue entre los validos, que son auténticos consejeros, auténticos asesores, y los validos que solamente son lisonjeros, que son palmeros, y que no ofrecen ningún tipo de crítica al que deben asesorar. De tal manera que, insisto, claro, el propio Quevedo en algunos sonetos dice: contradígame, voz tuya severa, oiga verdades la conciencia mía, oiga verdades la conciencia mía. Es lo que le exige el monarca, el gobernante, el rey, a su valido, a su consejero. Oiga verdades la conciencia mía. Es decir, necesito una información sobre la realidad. No quiero que me engañes, porque eres quien me asesora, no quien me engaña. Algo muy contrario de lo que ocurre hoy día, donde todo el mundo se comporta como si fuera un monarca del mundo y se rodea de autoengaños constantemente. La autoayuda no es más que un género de autoengaño, en definitiva. Es decir, en lugar de decir oiga verdades la conciencia mía, es oiga mentiras la conciencia mía. Denme unas gafas para vivir en una realidad virtual antes que vivir en la realidad, que no admite adjetivos. Eso es como cuando se habla del autor real, es que hay autores que no sean reales. La teoría de la literatura ha inventado muchos fantasmas, ha inventado el autor implícito, el autor explícito, el autor implicado, el autor informado, es decir, y lo mismo ha hecho con el lector implícito, el lector ideal, el lector informado, el lector implicado. Es decir, solo hay un lector real, que es el de carne y hueso, el que va al colegio, que aprende a leer y a escribir y el que adquiere una formación. Los demás son fantasmas de la teoría de la literatura, que es lo que la teoría de la literatura ha hecho durante décadas, inventar fantasmas para mantener a la gente entretenida. Pero en realidad la teoría de la literatura no puede ser algo que se limite a resolver problemas que no existirían si no existiera la teoría de la literatura. La teoría de la literatura es un conocimiento científico de los materiales literarios y tiene como objetivo fundamentalmente sacar a la literatura del cubo de la basura en el que la han metido las universidades de la segunda mitad del siglo XX y de todo el siglo XXI. Ese es básicamente el objetivo de la teoría de la literatura. Claro, merezca desengaño antes que muera, suele decir Quevedo en otros poemas, merezca yo desengaño antes que muera. Es decir, vivir en el desengaño es lo más importante que le puede ocurrir, porque claro, quien no vive en el desengaño del mundo vive en la ignorancia de la realidad. Quien no vive en el desengaño de la experiencia vive en el engaño de la realidad completamente. Y eso solo puede conducir al fracaso. Que la contradicción es compañía. Es decir, lo que el mundo barroco valora la dialéctica, no lo sabemos apreciar hoy día. La contradicción es compañía. Una cosa es la contradicción y esta cosa es la antanagoge. La antanagoge consiste en una discusión, es decir, eres un imbécil, pues tú más, pues tú eres un idiota, pues tú eres más idiota todavía, pues tu madre es tal cosa, pues la tuya es más todavía. Esto es un antanagoge. Es decir, cuando ya no hay ningún tipo de argumentación racional, lo único que ocurre es un intercambio de apelaciones emocionales, que suelen ser insultos cada vez más subidos en forma y en contenido, y que no da lugar absolutamente a nada, porque eso termina a puñetazos, lo cual no tiene ningún sentido en la convivencia humana y en la comunicación humana. O sea, es el más bajo grado de comunicación humana que puede haber, ¿no? Y esto, bueno, en las redes sociales pues es muy frecuente, porque claro, en las redes sociales no es más que uno de los géneros de la barbarie. El ser comentarista en redes sociales no es más que caminar por el perímetro de la barbarie, en definitiva. Una persona inteligente no puede hacer currículum vital
ni académico siendo comentarista en redes sociales. Eso lo hacen otro tipo de personas, aunque sean inteligentes. Una persona inteligente deja de serlo cuando se disuelven las redes sociales. Esto es el gran problema que nuestros contemporáneos no son capaces de asumir. O sea, las redes sociales son incompatibles con la inteligencia humana. Y me dirán que no es así. Muy bien, pues cuando salgan de un tratamiento de redes sociales, miren el estado en el que se encuentra su cerebro y su conocimiento y ya me lo dirán. Cuanto más gente haya en redes sociales, más difícil será el conocimiento, el entendimiento. Es decir, y no me traten de edulcorar esto con información y con toda esa monserga, porque eso, si ustedes se lo creen, pues háganselo ver. Yo no me lo creo, sinceramente. Merezca desengaño antes que muera, que la contradicción es compañía. Es decir, el valor del buen consejo nos remite naturalmente a la literatura parenética, nos remite constantemente a la literatura parenética, a una literatura que tiene el valor de desengaño. ¿Con qué fin? Pues con el fin de hacer al ser humano, una vez más, compatible con la realidad y poder sobrevivir de este modo a las adversidades, a los obstáculos que a lo largo de la vida humana el ser humano se encuentra, y sobre todo se encuentra en el terreno profesional, ya no solo vital sino también profesional. No hablemos ya del terreno de la política, que es un campo minado desde que hay que administrar ya no solo la propia libertad, sino la libertad de los demás. Es decir, la organización del poder de toda una república o estado. Los dos tercetos en los que desemboca el soneto, es decir, la segunda mitad del soneto, constituyen un apóstrofe. Y aquí está la clave del soneto. Aquí está, desde el punto de vista de la construcción literaria, la clave del soneto, en la figura del apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? Un apóstrofe es una apelación directa que se hace a un referente que adquiere plena objetivación en el texto, en el discurso, y que naturalmente supone un antes y un después dentro de lo que es toda la argumentación que se expone. Este soneto se inicia precisamente con una narración que hemos explicado, la furia de una divinidad o de una realidad natural con un poder destructivo, con una capacidad destructiva absolutamente desoladoras, y que pueden deberse a el comportamiento de un tirano que vive recluido en su núcleo, en el hogar del tirano, es decir, en su torre de marfil, que es su guarda, su muro y su recelo. Bien, pero ¿qué se puede contraponer a esto? Oh serena virtud, oh serena virtud. Esto es un apóstrofe, es una invocación. Los dos tercetos del soneto identifican un destinatario explícito, un destinatario inmanente al propio soneto. El poeta se dirige a la virtud, es una invocación a la virtud, oh serena virtud. El que valiente y animoso te sigue, y aquí hay una apelación directa a la segunda persona, el que valiente y animoso te sigue en la mudanza, el desdén y el halago de la gente, se pone más allá de donde alcanzan vengativa luz la saña ardiente. Quiero decir que el que sigue el camino de la virtud, y virtud aquí es la razón, es decir, lo que los ilustrados se pasaron la vida buscando, ya lo tenía la España de los siglos de oro, la razón. Es decir, no deja de ser sorprendente que los ilustrados se pusieran a hablar de la razón cuando en España llevábamos siglos razonando. Es decir, la Ilustración trata de construir un mundo desde cero a la medida de los antiguos bárbaros, en definitiva. Es decir, y solo da lugar a lo que puede dar lugar, al idealismo. Es decir, a una filosofía como el idealismo alemán que es incompatible con la realidad y que inventa una idea de razón hecha a la medida de lo que fueron los sucesores de los pueblos bárbaros, con una serie de sectas desde el punto de vista religioso, no pudieron disolverse, incorporarse a la religión cristiana, sino que la reformaron, es decir, la hicieron a su medida, y la Ilustración es una segunda reforma, es la reforma ya no de la religión, sino de la secularización. Y entonces se inventan una idea de razón que ha conducido pues, a la esclavitud terrible de los Estados Unidos, que ha conducido al idealismo del mundo contemporáneo, que ha conducido al mundo del revés, de la posmodernidad actual, etcétera, etcétera, que ha conducido a un romanticismo, que es la sublimación de lo más incompatible que hay con la realidad, y que cuaja y cristaliza sobre todo en el idealismo alemán. Es
Es decir, que cuando alguien argumenta que la Ilustración se basa en la razón, era para decir, ¿en qué razón? En la razón de la barbarie, en definitiva, como se ha visto por sus consecuencias. Razonar ya razonaba Quevedo, ya razonaba Cervantes, ya razonaba Lope de Vega, ya razonaba Lazarillo de Tormes y ya razonaba Fernando de Rojas en La Celestina, y con una idea de racionalismo que ellos llamaron virtud, que es en definitiva la fuerza de la razón contra la barbarie, en definitiva. El que valiente y animoso te sigue, razón, virtud, te sigue en la mudanza. ¿En la mudanza de qué? En la mudanza que tiene que sortear el elogio y el vituperio, el desdén y el halago de la gente. El que sigue manteniendo la cabeza fría, el que sigue manteniendo sus argumentos racionales contra el elogio y contra el vituperio de la gente, porque no se sabe qué es más peligroso, si el elogio o el vituperio. Solo hay algo peor que el vituperio, y es el elogio de un tonto. El elogio de un tonto es mucho peor que un vituperio. El elogio de un tonto es peor que el vituperio de una persona inteligente. Normalmente las personas inteligentes no tienen necesidad de vituperar a nadie porque no pierden el tiempo con eso. El vituperio es un instrumento de los memos, en definitiva, de los que no tienen nada que hacer. Pero aquí lo que se elogia sobre todo es el camino de la virtud. El camino de la virtud es el camino de la razón. Es el camino de una razón que es lo suficientemente fuerte como para hacerse visible y como para hacerse imponible, es decir, como para imponerse, en definitiva. Porque la razón que no se impone es una razón débil, es una razón insuficiente. Y la razón, para ser razonable, necesita movilizar la fuerza necesaria y suficiente, valga toda la redundancia, absolutamente imprescindible, para hacerse valer y para resultar operativa. No se puede tener una razón teórica sin disponer de una razón práctica, porque entonces tendrás razón como nunca y perderás como siempre. Claro, es que no tiene ningún sentido eso. La razón o es una razón práctica o es la razón del cuentista, en definitiva. No basta tener la razón teórica, hay que tener la razón práctica. Y lo que hace Quevedo en este soneto es un elogio del racionalismo que tiene fuerza suficiente como para imponerse ante la adversidad que proporciona sobre todo la mudanza, los cambios de la fortuna. Exige sobre todo firmeza, no veleidad, no capricho, no cambios, no alteraciones, y menos aún alteraciones de lo contrario, ¿no? Es decir, hoy te pedimos 400 publicaciones para acreditarte y mañana rechazamos 395 publicaciones y estipulamos un máximo de 5, porque consideramos que la cantidad no remite a calidad. Entonces, claro, durante años la gente se prepara conforme a unos criterios y de la noche a la mañana los criterios cambian. Entonces, ¿cómo se mantiene alguien razonablemente firme ante esas circunstancias? Pues siendo extraordinariamente potente y extraordinariamente fuerte, o siendo singularmente cínico y pillo, ¿no? Evidentemente. Se pone más allá de donde alcanza en vengativa luz la saña ardiente, y no del miedo pende y la esperanza. Es decir, quien es capaz de actuar al margen de la venganza, sin miedo, pero sin esperanza. El tópico clásico de vivir sin miedo ni esperanza, aquí lo relaciona Quevedo con el arte de vivir sin necesidad de estar obsesionado con la venganza. Es decir, la venganza que es una saña ardiente. En vengativa luz, la saña ardiente. Es decir, hay que ir más allá de eso, hay que superar ese tipo de patologías emocionales y sin miedos y sin falsas esperanzas. La esperanza siempre se identifica como epíteto de lo vano, o como una vanidad engañosa. Es decir, la esperanza es un espejismo, la esperanza es una ilusión. La esperanza siempre es vana, no podemos esperar a la esperanza, no, eso no tiene ningún sentido, eso es un tópico romántico. La esperanza es lo último que se pierde, no, lo último que se pierde es la confianza. La esperanza no es regidora absolutamente de las conductas humanas de una persona racionalista, no se puede esperar la intervención de un deus ex machina. Otra cosa es que la gente haya sido educada en la esperanza, bueno, pues nada, que lo sea, ¿no? Pero, insisto, los dos últimos tercetos del soneto están determinados por la apóstrofe. La figura de la apóstrofe es una invocación que tiene su origen, tiene su referente en los discursos jurídicos, en el discurso jurídico de la antigua retórica, en la que el retor, o el rétor, como se quiera decir,
al pronunciar su discurso dirigido a los jueces, en un momento dado introducía un apóstrofe para dirigirse a un segundo tipo de público o a un segundo destinatario que en ocasiones era el propio acusado, era el adversario, en términos naturalmente acusativos. Ese es genuinamente el valor de la apóstrofe. La apóstrofe que en las artes poéticas medievales y las retóricas medievales también se asoció con la exclamatio, con una exclamación, porque la apóstrofe tiene como finalidad sobre todo actuar en el ánimo del oyente, por supuesto, es decir, en la psicología del oyente, alterar la psicología del oyente y encauzarla en una dirección u otra según la causa judicial que se defienda o que se acuse, o en contra de la cual se actúe, en definitiva. Entonces, naturalmente, tiene una influencia muy fuerte en el pathos, en el ánimo, en la vehemencia y en la sorpresa, tiene un efecto sorprendente. Es decir, cuando el orador habitualmente se dirige a los jueces, en un momento dado interrumpe para hacer una acusación, para utilizar acusativamente una expresión, un apóstrofe, que va dirigido pues al adversario. Todo el mundo recuerda en las catilinarias hasta cuándo, Catilina, vas a seguir abusando de nuestra paciencia, ¿no? Cus de tandem abute, etcétera, etcétera. Bien, ese apóstrofe pasa naturalmente a la literatura, de la retórica judicial a la retórica literaria, combinándose con la exclamación, con la evidencia y con la demostración, con la evidencia y la demonstratio. La evidencia naturalmente consiste en poner ante los ojos, ante los sentidos, y ante los sentidos también del intelecto, una serie de demostraciones y de pruebas. Hoy se usa en español la palabra evidencia como si fuera una traducción calcada del inglés evidencia, cuando en español hay que hablar de pruebas, no de evidencias. Las evidencias son otras cuestiones que tienen más que ver con la lógica. La evidencia y la demostración en este contexto remiten a la literatura parenética, la literatura que aconseja con pruebas demostradas, con hechos demostrables. De ahí lo de la evidencia, de ahí lo de la demostración de hechos. Es decir, si un tirano gobierna mal y comete actos crueles contra el pueblo se acabará rebelando y las consecuencias serán comparables a las de una tormenta provocada por Júpiter, por Zeus o por una catástrofe climática gestionada por Euro, por la divinidad aérea. Esta literatura parenética, naturalmente, tiene dos pies en el suelo, el de la crítica y el del consejo. Por esa razón hablábamos de una poesía política en la que Quevedo subraya la relación que el consejero y el valido, consejero o valido de un rey, gobernante o monarca, mantiene en relación con los asuntos de la res pública, de la cosa pública, de la república, ¿no? Naturalmente la persuasión, la exhortación y la amonestación son componentes e ingredientes básicos de este tipo de poesía parenética, como se objetiva claramente en este soneto. Pero el centro de gravedad del soneto es la figura del apóstrofe y la invocación, que está además en el centro, está en el ecuador del soneto, tras la cesura estrófica entre los dos cuartetos y los dos tercetos. Oh serena virtud, es una clara invocación, es casi una jaculatoria aconfesional, una jaculatoria, digamos, atea, secularizada. En lugar de decir oh my God, oh Dios, oh serena virtud, es decir, oh razón, oh racionalismo humano, porque fíjense que aquí hay una invocación al racionalismo humano, al racionalismo antropológico, no al racionalismo teológico. Es decir, un autor tan teológico como Quevedo, cuando habla de política, aunque hable de la política de Dios, lo hace en términos extraordinariamente humanos, porque Quevedo básicamente utiliza la metafísica cristiana, católica en concreto, para justificar una política de razones muy antropológicas, totalmente antropomórficas, aunque esté apelando una y otra vez, apela una y otra vez a Dios, a Cristo y hasta a la Virgen, si hace falta. Pero fundamentalmente el centro de gravedad en Quevedo está en el ser humano, como en todos los autores del siglo de oro, sobre todo en Góngora, curiosamente, sobre todo en Góngora. De tal forma que ese contradígame, voz tuya severa, oiga verdades la conciencia mía, ese merezca desengaño antes que muera, que la contradicción es compañía, esa exigencia de autodesengaño, no de autoayuda, sino autodesengaño, no de autoengaño o de autoayuda, como ocurre en los tiempos modernos,
tan influidos por la Ilustración, esta idea de razón muy anterior a la Ilustración europea y mucho más afinada que la idea de racionalismo ilustrado, que es un racionalismo totalmente idealista, fantasioso, fantástico, extraordinariamente fantástico además, y casi maravilloso, que contrasta clarísimamente con el realismo político que ya existía muchísimo antes de que Bismarck lo acuñara y sirviera, digamos, de modelo de referencia, o que incluso lo hiciera Napoleón. Es decir, el realismo político ya está presente en Carlos I de España, y como Ortega y Gasset, V de Alemania. Se pone más allá de donde alcanza en vengativa luz la saña ardiente, no del miedo pende y la esperanza. Es decir, sin miedo ni esperanza. Es decir, el ideal político de un Quevedo sirve para cualquier época, porque esencialmente el ser humano no ha cambiado en los últimos 1000 años, ni probablemente en los últimos 2000 años tampoco. Sustancialmente no ha cambiado. El ser humano hoy y entonces se enfrenta constantemente a la dialéctica entre la civilización y la barbarie, y o formamos parte de la civilización o formamos parte de la barbarie. No hay medias tintas en este sentido. Por esta razón, todo este contenido parenético, esta hipotiposis, esta auténtica descripción viva y objetiva, en los dos últimos tercetos, mediante la expolitio, de una fábula o narración, que si Júpiter, que si Euro, que si el tirano recluido en su mansión, en su corte, en su palacio, del cual no sale por temor a las iras del pueblo después de haber tenido un comportamiento violento, etcétera, etcétera. Insisto, tienen su valor más expresivo en la apóstrofe, que es el grito de guerra. La apóstrofe es el grito de guerra, en este caso, esta invocación a entes sobrenaturales, pero por otro lado muy racionales y muy humanas, como insisto, es la razón, el racionalismo humano. Toda la literatura es una exigencia de racionalismo humano, es una exigencia absolutamente clave, porque si hay un instrumento, porque realmente si hay un instrumento que nos permite superar la barbarie y sus consecuencias, es decir, la ignorancia violenta y sus consecuencias, ese instrumento es el racionalismo humano, es la razón. Quevedo y el siglo de oro daban a la razón el nombre de virtud, la fuerza capaz de imponerse racionalmente a otras formas de comportamiento humano que nos conducen al fracaso, al engaño y al idealismo. El idealismo es incompatible con la realidad. El racionalismo que alcanza la literatura de tradición hispano-grecolatina no lo alcanzó ninguna literatura posterior a partir del siglo XVIII, en absoluto. El romanticismo fue un disolvente del racionalismo, de la Ilustración, y a la vez un cómplice y un aliado de ese racionalismo idealista sin el cual el propio romanticismo no habría podido desarrollarse. Hoy vivimos en un mundo donde los bárbaros no son los extranjeros, los bárbaros somos nosotros como consecuencia de haber asumido unos postulados incompatibles con la realidad, cuyos artífices han sido los ilustrados anglosajones y los idealistas románticos.